Gracias, Alejandra. Con las condiciones del clima, entramos ya en este momento, cuando son las 7:35 minutos, con nuestro invitado esta mañana, el sociólogo don Julio Navarro, para conversar ampliamente sobre esta situación a lo interno, no solo en un partido como tal, sino que en términos generales, viendo Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre, las opciones que podrían existir, candidaturas independientes, si ese fue el caso para las elecciones generales, reformas que se están discutiendo en este momento en el Congreso Nacional de la República, y qué puede pasar si la situación no mejora en el país, como lo hemos conversado anteriormente con algunos de los líderes de todos estos partidos, tomando en cuenta que hay un descontento que nadie puede esconder en la mayoría de la población hondureña. Primero, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Jorgito, y gracias por la invitación. Todo lo contrario, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Jorgito, daban el estado del clima, ¿va? O sea, sí. Está caliente. Está caliente. Está caliente Honduras. Sí. Pero el clima aquí, a nivel de la naturaleza, cambia, ¿va? Pero el clima político siempre permanece caliente y con una tendencia a subir. A seguir más la temperatura. Por ejemplo, ya estamos nosotros abocados no a tanto a deslegitimar al gobierno de Job, como comenzó Libre en las calles Juan Salvador, no reconociendo el triunfo de él, sino que hoy pareciera que los partidos de oposición se olvidaron de eso y están encaminando todos sus esfuerzos a las próximas elecciones, tratando de no perder tiempo para poder, digo yo, ellos organizarse como tal, porque muchas de las deficiencias que tiene el proceso electoral se debe fundamentalmente a la falta de organización de los partidos políticos que participan. La situación de cada uno de los partidos políticos, me da la impresión, Jorgito, que uno de los partidos que va a tener más problemas internos en escoger el candidato presidencial va a ser el Partido Nacional, a pesar de que ser un partido mucho más organizado, mucho más verticalmente tomada su disciplina, pero las condiciones actuales con lo que ha generado el problema del expresidente Pepe Lobo, sí creo yo que van a haber problemas internos para escoger el candidato. Y en la escogencia del candidato puede haber confrontación entre grupos que hasta este momento no los hemos visto, pero sí querrán tomar el control o los sellos del Partido Nacional. ¿Quién va a seleccionar el candidato del Partido Nacional? No creo yo que esta vez haya un consenso para buscar un candidato único, sino que va a ser muy difícil convencer a los otros grupos que se sumen a un candidato que pueda seleccionar el entorno del presidente de la República actual o que pueda seleccionar los otros líderes del Partido Nacional. A mí me parece, Jorgito, que en el Partido Nacional la persona que va a querer poner su candidato dentro del Partido Nacional es el actual presidente de la República. Y va a buscar poner una persona de estricta confianza y lealtad a él por los acontecimientos que están pasando con relación a la familia, a la ex familia presidencial de don Pepe Lobo. ¿Querrá el presidente de la República verse en ese espejo al salir de la presidencia de la República? Sin duda que no. Entonces buscará él poner un candidato de su total confianza. Me parece a mí, si el presidente no puede ponerlo porque se haya acumulado un mayor deterioro político en lo que falta de este tiempo para que hayan elecciones, sí podrá tener capacidad, me parece a mí, de ensuciarle el agua al candidato que salga de otros sectores. Esto, Jorgito, por las experiencias que hay en política. Mire, en política es más fácil negociar con la oposición una vez hecha gobierno que negociar con las facciones internas de un partido. Porque, mire, las heridas son más profundas cuando se dan al interior de un partido político que las viejas heridas no cicatrizadas y acostumbrados a llevarlas cuando son con la oposición. Porque usted asume que la oposición tiene todo ese derecho, pero que internamente no. Debe haber otro lado, otra forma de comunicación y de entender las diferencias. La experiencia nos dice. Usted recuerda, Jorgito, en 1989... 86, ¿con quién se entendió mejor
la facción de Ascona del Hoyo. Correcto, se entendió con el partido, sí, con Callejas. Le dieron la Nacional. Corte Suprema de Justicia, le dieron parte del poder, que con el sector de Suazo Córdoba. Eso puede pasar, mire, dentro del Partido Nacional. Por eso es que los dirigentes del Partido Nacional, si quieren, me parece a mí, sobrevivir como un partido electoralmente importante, tienen que ver esas diferencias que pueden aparecer en el transcurso de este tiempo que hace falta. Por eso es que me parece a mí que la forma o el mecanismo de elección del candidato presidencial del Partido Nacional va a ser mucho más estresante, mucho más complejo que lo que se pueda dar en los otros partidos políticos. Y haciendo un agregado, perdón, licenciado Navarro, el 93, por ejemplo, cuando la elección del abogado Ramos Soto con el doctor Carlos Roberto Reina, hubo muchísima gente y cercana, y me incluyo, que percibimos que había habido más apoyo del presidente Callejas hacia la candidatura del doctor Carlos Roberto Reina que a la misma candidatura del abogado Ramos Soto, que era del Partido Nacional, obviamente. Jorgito, y eso se enmarca, miren, algo que todavía no se ha escrito ni se ha estudiado. Es los pactos políticos que habían en Honduras entre Partido Nacional y Partido Liberal desde el 82 para acá. Lo de Callejas fue sumamente evidente, ¿va? El sentido de clase que ellos tenían, ¿va? El sentido de compromiso empresarial que ellos tenían con los grupos económicos de este país, de garantizarse mejor un Carlos Roberto Reina que un Osvaldo Ramos Soto. Y usted lo va a ver después, Jorgito, cuando aparece Carlos Flores. Mire a quién le ponen de candidata a Carlos Flores. Le ponen a Doña Nora. Le ponen a Doña Nora. E incluso, mire, el Partido Nacional, caracterizado por ser un partido que anda delante de la maniobra política que se pueda dar. Fíjese, recuerda que le autorizan hasta que la gente pueda votar con la tarjeta de identidad vieja. Porque el Partido Liberal se dio cuenta que había mayor control del registro nacional de las personas por parte del Partido Nacional y que toda su militancia no había podido ser acreditada con la nueva tarjeta. Y entonces le autorizan a votar por la vieja. Y entonces le abrieron el camino a Doña Nora. ¿Qué pasa después? ¿A quién le ponen a Maduro? Le ponen a Rafael Pineda Ponce, y Maduro llega sin ningún problema. Sin ningún problema, y después aparece Melba. Pero ya Mel aparece en ese momento. Sí, ya Mel aparece más influido, cosa que hoy nadie quería eso, por la embajada americana. O sea, cuando la embajada americana intervencionistamente dice que el presidente que ha ganado las elecciones es Manuel Zelaya Rosales, simplemente con la lectura de una encuesta. Bueno, y cuando dijo Aristides Mejía, que dijo, bueno, quien es el presidente, siendo representante del Partido Liberal, en ese caso obviamente de Mel Zelaya en el tribunal. Claro. Y eso bastó para que la embajada llamara 2 días después a don Porfirio Lobo Sosa y dice, no, mire, usted tiene que aceptar la derrota. Entonces, mire, ese gran entendimiento que hubo bipartidista en Honduras es parte de la estabilidad política que tuvimos del 80 al 2009. ¿Cómo se rompe eso en el 2009? Mire, ante la falta de capacidad de diálogo al interior fundamentalmente del Partido Liberal, que se dejaron provocar, me parece a mí, por Mel Zelaya. Y en vez de hablar, en vez de negociar, en vez de buscar acuerdos, entonces llamaron a fuerzas externas a que rompieran esto. Y entonces ya de ahí para acá, mire, ya nosotros tenemos otro tipo de problemas que puede hacer que siempre hayan estado, pero que el entendimiento bipartidista hacía que esas cosas no tomaran posiciones extremas. Yo digo, ¿quién rompió la paz en el 2009? A veces creo yo que la principal responsabilidad no la tiene el Partido Nacional, sino que la tiene la dirigencia del Partido Liberal. Y Jorgito, todos vemos, si vamos al otro partido, la principal víctima de todas esas cosas ha sido el Partido Liberal. Que se imagina de un partido electorero fundamentalmente, haya pasado a 445,000 votos. Es realmente preocupante para un partido, y que mire, al día de hoy haya heredado una dirigencia que está más interesada en exaltar las diferencias que hay al interior del Partido Liberal que en tratar de llegar a acuerdos.
Yo creo que el Partido Liberal en las condiciones en que apareció, porque mire, los liberales le dieron una cuota de poder importante al Partido Liberal. Jorgito, la alianza con 1.450.000 votos saca 30 diputados. El Partido Liberal con 445.000 votos saca 26 diputados, 97 alcaldías municipales. Mire, es una cuota de poder interesante. Claro, y es un mensaje para Libre, que Libre siempre se ha preocupado por exaltar la candidatura presidencial y poco se ha interesado en crear liderazgos departamentales creíbles y liderazgos municipales creíbles. Entonces, Libre carece de esa estructura. Por eso es cuando, Jorgito, se habla desde Libre, de que hay que convocar a una constituyente. Mire, yo qué rato hubiera convocado a una constituyente por parte de los otros partidos. Si yo sé que la estructura municipal y departamental de Libre no me da para que Libre obtenga una mayoría de representación en una próxima Asamblea Nacional Constituyente, porque ya se ha aprobado en 2 procesos electorales, que presidencialmente ha sido fuerte, pero departamental y localmente en otro tipo de elecciones son sumamente débiles. Entonces, el Partido Liberal, yo creo que así como aparece, va a seguir siendo el tercero o el cuarto partido político, porque, Jorgito, vea. En la próxima elección. En la próxima elección. Le digo el cuarto, ¿por qué? Porque, mire, si Salvador Narrala logra organizar un partido político y logra definir realmente una estrategia política con menos temperatura, con menos sobresalto, Salvador Narrala puede sacar una enorme cantidad de votos. Pero Salvador no debe de regresar al PAC, sino que continuar en su No, yo creo que Salvador solo podría regresar al PAC si al PAC le devuelven los sellos que tenía antes de las expulsiones. Porque de lo contrario, querer regresar al PAC es entretenerlo. Es como, Jorgito, cuando usted agarra un camino y a medio camino le dice, no, mejor regresate, que hay otro desvío por acá. No, hay que seguir. Y yo creo que hacen eso como para entretenerlo. En la definición del tribunal debió haber sido que el PAC regresa a las condiciones que tenía antes de haberse dado todos esos procesos. Entonces, Salvador, mire, todavía es un líder con mucha significancia a nivel de aceptación del electorado, principalmente joven. Jorgito, ¿por qué va? Porque, mire, de todos los voceros de la oposición en Honduras, el más duro, el más fuerte, el más radical es Salvador Narrala con relación al gobierno. Y uno puede ver en las encuestas y en todo, mire, en Honduras hay una posición del sector de la población hondureña de oposición al presidente de la República como tal y no tanto al Partido Nacional. Que esa es una ventaja que tiene el Partido Nacional ahorita. Mire, que la temperatura en contra del gobierno todavía no lo arrastra al partido como tal, sino que se focaliza en el presidente de la República. ¿Por qué va? Porque ha sido un liderazgo unipresente del Partido Nacional. Jorgito, yo le digo, mencióneme 10 personajes de este gobierno que puedan hablar a este momento por el gobierno, no existen. O sea, el único que habla por el gobierno es él. Entonces, esas debilidades él las va a tener que ir pagando ahora que él tenga que buscar un sustituto. Porque la otra versión es que él pueda seguir. Yo veo que esas condiciones son muy difíciles. En Libre, Jorgito. Libre ha aparecido Cálix. Jorge Cálix, según oí las palabras de Mele algún día de estos, es que Jorge Cálix puede ser el Bukele del Salvador, sí, etcétera. Esos son la gente que atribuye que hoy en día las simpatías políticas pueden darse nada más por la situación etaria que uno tiene, de cuál es la edad que uno tiene, sin ver a ver cuál es el discurso que se tiene. No, los problemas de la edad, Jorgito, hoy tiene que ver con la responsabilidad con que se asume la condición de un Estado. Si usted va a ver quién es todavía la clase política que gobierna Estados Unidos, pase una cámara de televisión por el Senado y usted va a ver a aquellas personas de la tercera edad que están ahí, ¿va? Y siguen eligiéndose como senadores y como toda esa cosa. No se les ha ocurrido, mire, hay pastores incluso en el gobierno norteamericano, pero que actúan como ciudadanos, como políticos y no como su creencia religiosa. Entonces, Libre, yo creo que van a aparecer más candidaturas. Recuerde que el Libre tiene el síndrome del Partido Liberal de donde viene, de que proliferan las candidaturas presidenciales, ¿va?
y que al final dice, quien decide cuál va a ser el candidato va a ser el grupo mayoritario, que es el 28 de junio. ¿Es donde está el expresidente Zelaya? Que es donde está... Mire, Mel ha creado varios movimientos. Mel ha creado varios movimientos. Él, por ejemplo, fue creador del POR. Él sentía mayores simpatías por el POR, pero yo creo que en el Partido Libre, la persona que tiene el estatus, la capacidad y la anuencia convocatoria ante la militancia de Libre es Xiomara. O sea, a mí me parece que ella va a ser la candidata al final. Que al final Xiomara va a ser la candidata, que este muchacho Calix no va a lograr. ¿Pero qué papel está jugando entonces Calix en este instante como precandidato dentro del Partido Libre? Mire, yo creo que Calix es un señuelo de Mel, para ver cómo hay reacción al interior de Libre, y cómo Calix puede asustar a otros militantes de Libre que quieran aspirar a la presidencia en el nivel más o menos de edad que él tiene, ¿va? Y que luego le aparezca una persona con mayor liderazgo y reconocimiento que pueda ser Xiomara. Esa es mi creencia. Yo puedo estar equivocado o no, pero yo sí creo que en Libre la persona que tiene fuerza política después de Mel es Xiomara. Pero ¿no cree que al final, al aprobarse la reelección presidencial, ya sea alterna o continua, el propio presidente podría ser candidato? No, la reelección presidencial en Honduras no va a haber. Recuerde que ahorita no se va a aprobar, ahorita no hay una reelección por una interpretación de la Sala Constitucional, pero yo soy de los que creo que esa interpretación de la Sala Constitucional tenía nombre y apellido, Juan Orlando Hernández. Cualquier otro que se quieran parar en esa decisión de la Sala Constitucional, lo van a parar. ¿Por qué si hay un antecedente ya? Lo van a parar, ¿por qué? Mire, porque Mel tiene mayores anticuerpos, no solo dentro de la población votante como tal, sino dentro de grupos económicos que creen que pueden tener amenazado su forma de acumulación de capital con la presencia de Mel Zelaya. Y hay otro elemento, Gorrito. Mire, por la naturaleza en cómo se dio la reelección, la mayoría de la población hondureña no está de acuerdo con la reelección. A menos que se fuera a un plebiscito, que convocara a un plebiscito para una Asamblea Nacional Constituyente. Pero para eso no hay espacio, no hay tiempo. Y uno puede ver las cosas que están devolviendo, mire. Recuerda lo que hizo el tribunal ahorita con el PAC. O sea, creó un mecanismo para que los que habían sido desplazados volvieran al PAC y miraran a ver cómo se lo toman. También le devolvieron los expulsados al Partido Liberal. O sea, es en función de eso que uno puede entenderlo, que el tribunal está reaccionando para volver a las instituciones políticas con un mayor grado de legitimidad y menos anuentes a la maniobra política que pueda beneficiar a un partido, pero pueda deteriorar el sistema político nuestro que tenemos, que hoy, Jorgito, como el viejo pacto bipartidista se rompió. Hoy sí necesitamos nosotros también pactar, o sea, entre los partidos políticos, incluso Libre, pactar, mire, política y estrategias más a largo plazo. Porque, Jorrito, mire, vivir uno de la improvisación, de las ocurrencias que tenga cada uno de este gobierno, va a ir deteriorando nuestro modelo económico, nuestra economía. A este momento, Jorrito, es urgente repensar qué hacemos con esas instituciones del Estado que fueron creados en la década del 50, en la visión de Juan Manuel Gálvez, mire, que era un hombre de Estado. ¿Qué hacemos con las instituciones que fueron creadas para prestar servicios y también para generar ingresos al Estado? Que hoy prácticamente esas instituciones están destruidas y que nosotros creímos, o creyó quienes gobernaban, de que trasladándose al sector privado, de que volviendo las empresas mixtas iba a tener un grado de solución, pero que todos esos procesos han sido manchados por el problema de la corrupción y hoy tiene empresas como la ENE que la convirtieron en 3 empresas, en una empresa generadora, una transmisora y una que cobrara. Y la que cobrara tiene problemas para cobrar y entonces le genera problemas a los generadores y a los distribuidores. ¿Qué hacemos ante eso? Jorgito, ¿qué hacemos ante Hondutel? Mire, Hondutel no está terminada. Hondutel es la empresa que tiene la conexión
internacional, ¿va? Es la que le vende servicios a las otras empresas móviles. Entonces, Dondutel todavía tiene una opción de reinventarse como una empresa mixta, me parece a mí, bajo otros parámetros que le pueda generar ingresos al Estado. Porque, Jorgito, usted que conoce la labor del periodista, antes, ¿cuál era la caja chica del gobierno? Era Dondutel. Más bien había un decreto, pase 2.500 millones ahí por el mes de agosto. Ahora, mire, ¿cuál es la caja chica del gobierno? Los fideicomisos. Entonces hay que ir a los fideicomisos, a los bancos, y eso es lo que ha hecho que ha aumentado la capacidad de endeudamiento interno que tiene el Estado, y que eso afecta naturalmente el déficit fiscal y afecta lo que tenemos hoy en día, el deslizamiento muy rápido de la moneda. Le digo por qué la moneda está deslizándose muy rápido cuando las remesas en el gobierno de Trump han aumentado. Entonces hay mayor captación de dólares. Sí, no se justificaría. No se justificaría. Y mire, la devaluación también está afectando las tasas de interés. Porque solo nosotros tenemos tasas de interés para vivienda al 22, 18%. Sí. Eso es exagerado. Si usted ve en Estados Unidos, acaban de aumentar medio punto y hubo todo un escándalo nacional allá por las tasas de interés. Entonces, eso no promueve inversión productiva que le genere empleo, que es, Jorgito. Fíjese bien la última encuesta que dice, principal problema que tiene Honduras es el empleo. El empleo, fíjese, ya no es la seguridad, aunque no hemos resuelto el problema de la seguridad, pero el hondureño está acostumbrado a la inseguridad, ya se acostumbró. Ya se acostumbró. Pero la percepción de que anda inseguro siempre la tiene. Sí. Siempre la tiene. Pero yo le digo, mire, cuando escucho el anuncio del ministro de Trabajo, yo siempre insisto en ello, hay 25,000 nuevos empleos, que en la maquila y que con el plan 2020 vienen 150,000 nuevos empleos. Uno no los ve, Lick, no los ve. Y uno lo que mira es en la calle a muchísimos. Si uno se fija, si toma muchos que andan aquí bajo el sobaco, como dice uno, sus currículum. Sí. Y no hay trabajo. Mira, aquí es donde yo, luego con todo respeto, le mienten al presidente. La gente está desesperada y no tiene oportunidad de trabajo. Jóvenes que se gradúan en las universidades, en los colegios. Y muy calificados. Casi para nada. Y correcto, y con buenas calificaciones. Pero para conseguir un trabajo, incluso en el propio gobierno, si no está en el censo del partido, increíble. Por muy inteligente, por muy preparado y por muy bien calificado que esté una persona, debe de entender que no tiene oportunidad de trabajo. Otras personas andan con unos carnets viejos, que soy nacionalista desde hace tiempo, y a mí por eso tienen que darme trabajo. Vaya a buscar usted a Reinaldo Sánchez a ver si lo va a recibir. No. Y si lo recibe, a ver si lo va a resolver. No le resuelve. Ellos le resuelven a su entorno cercano. Y ese es el grave problema que estamos viviendo en este momento. Y fíjate que sobre eso el Partido Liberal ahorita está facilitando el trabajo. Está documentando a cada hondureño, cosas que realmente no debían de suceder. No tendría que ser labor de ellos. Debía ser tomado por sus competencias, independientemente de su credo político. Entonces, yo creo que vamos a elecciones. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Los que están aspirando no saben bajo qué reglas. Si las que habían antes del 2017 o van a cambiar las reglas. ¿En qué sentido van a cambiar las reglas? Vea, hay un buen indicador que uno debe tener esperanzas. Yo veo que las personas que han puesto en el Registro Nacional de las Personas, hasta el momento uno les ve un alto grado de credibilidad. Como técnicos. De credibilidad como técnicos. Y entonces esperamos que los productos que ellos saquen de ahí puedan ser soporte de lo que tanto hemos cuestionado las personas que dedican a la política en Honduras, que es el censo electoral. Que tengamos un censo electoral realmente depurado, ajustado, limpio, depurado, va a la confianza del elector. Entonces esperamos que ellos hagan ese trabajo. Pero falta hacer el otro, la ley electoral. Aprobaron de que van a haber magistrados, que van a ser de los partidos políticos, por fin reconocieron que van a ser de los partidos políticos, aunque no lo dicen en la reforma constitucional. Me parece a mí que no lo dicen por la presión de los grupos de sociedad civil, porque mire, el acuerdo era que la ley iba a decir que los 3 primeros magistrados eran representantes de los partidos que en el último proceso electoral ocuparon las primeras 3 posiciones, pero lo dejaron abierto. Mire, el Libre todavía no tiene seguro
Seguro nada, ahí, sí. Seguro nada. Partido Nacional y Partido Liberal sí tienen seguro algo, porque ha sido un pacto tradicional, que yo creo que ese pacto, mire, que hay entre Partido Nacional y Partido Liberal, todavía don Carlos Flores es garante de él. Y cuando ha habido capacidad de ruptura, yo creo que la influencia de él ha sido capaz de lograr poner el orden, aunque sea con una facción del Partido Liberal. Entonces, si el Partido Liberal no actúa con mayor inteligencia político-electoral, incluso podría ser, mire, que en una coyuntura ya no sean los terceros ellos, sino que sea otro partido, porque todo eso está por verse cuando se apruebe la nueva ley electoral, que creo que se va a aprobar una nueva ley electoral y no reformas a la actual ley electoral, porque hay más o menos 3 propuestas de reforma a la ley electoral en el Congreso Nacional que van a tener que discutir cosas complicadas, Jorgito. Es, por ejemplo, cómo se constituye la mesa electoral. Sí. O sea, la mesa electoral, ¿van a ir 12 personas que representan a 12 partidos o van a ser 3 personas las responsables de esa mesa electoral? ¿Cómo vamos a reclutar a esas 3 personas que van a estar en la mesa electoral? ¿Como representantes de los 3 partidos mayoritarios de las últimas elecciones o como ciudadanos comunes? ¿O van a ser, digo yo, mire, 3 universitarios que parte de su trabajo educativo social que desarrollan en las 3 universidades deban ser los responsables de eso? Sí hay cantidad de estudiantes a nivel de todas las carreras en las 20 universidades que hay en Honduras, como para que ellos sean los responsables. Y mire, responsables juramentados, que quiere decir que su actuación puede tener vinculante con la nota de aprobación o las posibilidades de graduarse que tenga la universidad. De esa forma nosotros estaríamos viendo en cómo las universidades le ayudan al modelo político a tener mayor grado de credibilidad y de legitimidad. El otro problema que existe, Eva, es, mire, los tribunales municipales, tribunales departamentales y el Tribunal Nacional. Jorgito, antes, ¿usted recuerda cuando trabajaban en emisoras que usted eran el centro de cómputo de cómputo de Honduras? ¿Y de qué se alimentaban ustedes? De las actas que le decían a nivel municipal. Correcto. Hoy no, mire, hoy el cómputo general del tribunal no se alimenta de actas, se alimenta de urna por urna. Entonces, el acta municipal prácticamente ha desaparecido. El acta departamental prácticamente también ha desaparecido. Entonces, ¿qué deberíamos de volver a arreglar? Mire, hay un acta municipal que dice quién es el alcalde, quiénes son los regidores, cuáles son los votos de presidente, cuáles son los votos de cada diputado. Hay un acta departamental que le distribuye quiénes son los diputados. Y el tribunal debería de sumar todas esas actas departamentales a nivel de presidente, no sumarlas a nivel de diputado. Eso se arregla en cada departamento, en cada departamento, pero el tribunal viene a hacer eso y entonces ya todo eso pierde credibilidad. Hay otro elemento, Jorrito, un poco delicado en la nueva ley electoral, que yo creo que van a tener que hacerlo, es la redistribución de los diputados. Mire, hay departamentos que ya no se merece, por ejemplo, Santa Bárbara tener 9 diputados. Mire, cuando su cociente electoral es muy bajo. Por ejemplo, fíjate que tiene los mismos diputados que tiene Yoro. Yoro tiene una población muchísimo. Entonces, Santa Bárbara, mire, según estaba viendo los datos yo, Santa Bárbara hoy tendría derecho a 5 diputados. Casi la mitad. Tendría que irlos bajando. Antes, mire, por el proceso de migración al Valle de Sula, y hoy incluso también por el proceso de migración hacia afuera. O sea, el censo, tal como va levantado, que yo espero que bien, por el registro de la persona, nos va a dar más o menos, creo yo, un censo electoral de unos 5 millones de personas aptas para votar. Y sobre eso, creo yo, sobre esa población, no sobre la otra población que a veces cree uno general, debería de establecerse una nueva redistribución política. Hay otro elemento, Jorgito, cuando uno ve el modelo norteamericano. Mire, la falta de desarrollo político en cada uno de los partidos en formar y tutelar sus dirigentes ha llevado que a este momento un partido político, por ganar un diputado, le ponga cualquier persona que nada más es conocida, pero que no tiene habilidades de Estado, que no tiene actitudes orgánicas, etcétera. Y entonces le dicen, se lo pongo de diputado, no importa quién sea.
Y las dirigencias de los partidos que tienen más compromiso con el Estado se quedan fuera. Entonces yo sí creo que en Honduras deberían de haber ya a este momento diputados nacionales. O sea, diputados que salgan por cocientes. Por cociente electoral. Por cocientes nacionales. Sí. Recuerden que antes había un cociente, un residuo nacional. Hoy no, dejaron los residuos departamentales nada más. Pero yo sí creo que los partidos políticos, su dirigencia, que pueda hacer que no, la dirigencia no se pueda someter a competir en una votación departamental, sí la dirigencia como tal es reflexiva, que tengan más visión de hombres o mujeres de Estado. Los partidos políticos deberían de llevarla vía cociente nacional. Sí. Cociente nacional, así usted tendría más o menos un parlamento mucho más equilibrado. Lo que ocurre como los diputados al Parlamento Centroamericano, más o menos que van con consciente de la candidatura presidencial en el partido. Yo quiero retomar el inicio de la conversación cuando usted hablaba de quienes podrían garantizarle al presidente de la República que no tengan los problemas que está viviendo en este momento el expresidente Lobo. ¿Quién puede ser esa persona dentro del Partido Nacional y que goce de algún grado de popularidad como para decir, este puede ser un candidato que jale votos dentro del instituto político y también de otras agrupaciones políticas? ¿Quién es la persona que más conocida al interior del Partido Nacional después del presidente de la República? Es Ricardo Álvarez. Pero Ricardo Álvarez no le va a garantizar. Mire, eso. Ricardo Álvarez tiene una base. Sí, no, indiscutible. Tiene una base indiscutible. Sí, sí. Ricardo Álvarez es garantía para el presidente de la República que le pueda cuidar sus espaldas o le pueda cuidar el pecho. No. Exacto, sí, Julio, Ricardo no. definitivamente no. De acuerdo, totalmente. Eso no quiere decir que Ricardo no va a ser candidato presidencial, porque el poder del presidente es demasiado influyente, demasiado fuerte. Tal vez, le digo yo, no para poner el candidato, pero sí para evitar el que debe llegar. Entonces Ricardo yo creo que está descartado excluido. En ese aspecto. Descartado. En ese aspecto, es decir, como un candidato del presidente. Como un pero candidato lo que usted apuntaba no significa que no podría ser candidato. Claro, no, pero tiene que luchar y en forma interna y puede tendría menos posibilidades de ganar una presidencia por aquello. Recuerda todo aquello que pasó en el Partido Liberal con Bueso Arias y con todos esos. Se puede volver a recrear porque ya las diferencias ya no son simplemente si yo soy más progresista o menos progresista al interior de un partido. No, hoy las diferencias pueden materializarse en venganzas internas como está pasando o como lo concibe don Pepe. Pero ¿quién puede garantizarle al presidente? El otro que puede tener posibilidades, Oliva. Oliva es de menos confianza, creo yo, que Ricardo. Porque Oliva yo sí creería, que el doctor Oliva sí le garantizaría, por ejemplo, probablemente salir tranquilo en mi concepto, por la forma en cómo ha manejado el Congreso Nacional. Ha tenido más lealtad a él. A eso me refiero. Sí, ha tenido más lealtad. Podría ser más, pero tendría que luchar fuerte contra Ricardo. Y los otros... ¿Y lo de Tito Afura? Los otros aspirantes... No, Tito Afura... Mire, Jorgito, le pregunto, todavía hoy en día, para el desarrollo de una población electoral que hay, más pendiente de redes, más pendiente de todo, Tito Afura les parece muy huraño. Sumamente huraño. Mire, para los jóvenes no hay que ser huraño, no hay que andarse escondiendo. Para los jóvenes no es que los hechos hablen. Ellos necesitan que el que esté enfrente hable y diga algo. Entonces yo creo que Tito, sería muy difícil vender a Tito a nivel nacional porque él tiene una visión mucho más municipal y no de ahora, Jorgito. ¿Desde cuándo está Tito en la alcaldía? Está antes de Miguel Pastor. O sea, ha sido el hombre que ha estado por ahí. Y Tito no ha tenido una visión de hombre de Estado en saber cuál es la necesidad fundamental de la capital de la República. Es el agua. Es el agua. Tito todavía cree que es poner puentes a desnivel. Jorgito, el agua, mire, el agua. Necesitamos un alcalde que tenga esa visión. Me olvido de las otras cosas, pero vamos a traer el agua a Tegucigalpa, que es una necesidad sumamente imperiosa. Ahora, ¿pero a quiénes podría poner el presidente de la República?
de tanto joven que tiene ahí, totalmente en el anonimato, desconocidos. Jorgito, yo recuerdo cuando estaba en sexto grado que le decía el profesor a uno, traiga mañana la lista de los 8 ministros que hay en el gobierno. Y uno solo escuchaba a Costa Mejía y ahí lo llevaba. Hoy, Jorgito, usted que es periodista, yo le digo, deme los nombres de las 15 personas que tienen cargos importantes en este gobierno. No lo sabe, son totalmente desconocidos. ¿A quién de eso el partido, el presidente de la República es capaz de sacar para que pueda asumir la responsabilidad de representarlo a él en una candidatura presidencial? Eso está por verse. Entonces, por ejemplo, que Ricardo diga, el otro día lo oí decir, yo durante sido vicepresidente me he reunido 4 veces con el presidente de la República. No quiere decir que aún estando en el gobierno no tiene la confianza ni para tener una plática interna. Pero Ricardo sigue siendo el principal líder del Partido Nacional, que tiene estructuras departamentales, tiene simpatías en diputados que tienen capacidad de organización y capacidad de ganar elecciones primarias. Porque recuerde, Jorgito, hoy es más difícil ganar una elección primaria que una elección general. Claro. Ahora, pero entonces, ¿cómo se la jugaría en su concepto el presidente? Porque una posibilidad de que continúe, yo la veo descabellada, aunque hay alguna gente que no la descarta, le voy a decir. No la descartan. Que no la descartan, pero yo, a título personal, y se lo he dicho a gente, bueno, no veo yo cómo el pueblo, por ejemplo, aguantaría un periodo más del presidente, con todo y lo que se hace, esas promociones en los militares, separar la 22, la 23, la 24, para subir la 25, y que tengo control aquí, que tengo control en todo. Mire, por muchísimo control que pueda tener, y este es un mensaje para el presidente y sus cercanos colaboradores, la gente no aguantaría un periodo más del presidente. Para mí sería una descomposición social enorme. Entonces, ¿cómo se la jugaría el presidente en su concepto con un candidato al interno? Su esposa, hay gente que cree también que puede ser villana, ¿va? No, también no está descartada. Que se la puede jugar. O sea, le digo, mire, se quiere mucho pensamiento político, estratégico, como para que él pueda encontrar una persona que lo represente. Yo a veces veo que Marlon Tábora, el doctor yo a veces veo que Tábora es la persona que mejor se visualiza en la aceptación, en la confianza que puede tener el presidente de la República, y que puede hacer que dijo últimamente, yo no pegué afiches, yo no estoy aquí por pegar afiches, estoy por... Y a la gente a la base no le gusta realmente que la no le gusta eso, no le gusta. Pero recuerde, Gorrito, que hay una base hoy en día del Partido Nacional que ya se acostumbró a que alguien gobierne sin el partido. Uno escucha un poco, mire, y la gente le reclama a Pepe que Pepe tampoco gobernó con el partido. Y este gobierno tampoco pareciera que no está gobernando con... La diferencia de Pepe era la coyuntura que se estaba viviendo, porque venía de un golpe de Estado y tenía que, para reconocimiento internacional, poner casi a todos los sectores, porque puso como ministros, incluso del PINU, gente del PINU, puso gente de Libre. Llegó a haber hasta 3 ministros de la democracia cristiana. De la democracia cristiana, correcto, y todo. O sea, fue bastante complejo para él en entonces el presidente tendrá que hilar fino, para poder tener una alternativa que le asegure un poquito de post-paz presidencial, Y la otra amenaza que hay hoy en día para los políticos, Jorgito, es la MASI. La MASI le puede descomponer estructuras partidarias ya formadas ahorita. Por eso incluso yo escuchaba a un diputado por ahí que él andaba planteando que había que adelantar las elecciones primarias, antes de que ese proceso de descomposición se pueda dar, y que alguna dirigencia tenga ventajas comparativas. O sea, tiene ventajas comparativas un aspirante a ser líder en Atlántida, si Fito Irías está sometido a los tribunales, sin duda que tiene, Si Celín Disco está sometido a los tribunales, también lo tendrá, Entonces, toda esa lucha interna dentro del Partido Nacional se puede dar. Pero hay otro elemento, Jorgito, es ¿por qué necesitan el apoyo del presidente cualquier candidato? Porque mire, en las últimas dos candidaturas presidenciales del Partido Nacional o elecciones, el partido ha contado con el apoyo político, con el apoyo económico que da el poder.
Es difícil ir a hacer campaña política sin ese respaldo económico que ha dado el poder para los candidatos, sí va a ser difícil. Y entonces reinventarse desde la oposición misma del partido para disputar una candidatura, yo le veo muchas dificultades. Por eso yo soy de los que creo que el presidente de la República va a poner su candidato presidencial. Si no lo pone, le va a ensuciar el agua al que la oposición del Partido Nacional le ponga. Y el presidente puede llegar a un pacto de negociación más fácil con un partido de oposición que quiera llegar al poder. Todo eso, Jorgito, se puede dar. Usted recuerda a Reina contestatario a todo lo que era el Partido Liberal como tal, pactó con Flores y Reina fue presidente. Reina fue presidente y Flores de ahí para acá se erigió como el mandamás del Partido Liberal. Entonces en Honduras está por verse eso, pero ojalá, Jorgito, mire, que esa no fuera fundamentalmente la discusión que en Honduras estableciéramos sobre qué posibilidades tiene uno, sobre qué posibilidades otro, sino que necesitamos pactar qué debe hacer cada presidente independientemente de qué partido sea. Uno, nos comprometemos a restaurar la institucionalidad del país. ¿Sí? ¿Cómo? Bajo estas medidas, bajo aquí. ¿A qué fecha deben de tenerse estas medidas aprobadas? ¿Qué responsabilidades debe tener? Mire, volver a restaurar la independencia de los poderes públicos. Jorgito, a poner a esos cargos personas con ascendencia, con capacidad, etcétera. Jorgito, uno ve, si usted ve la historia de Honduras, ¿quiénes eran antes en este país los encargados de la política monetaria? Lo que era Banco Central. Mire, fuera nacionalista o fuera liberal, sí era una persona respetable, que tenía un conocimiento de eso. Hoy, ¿quiénes son? No, sí, hoy, con todo respeto, pero cualquiera. Usted no los conoce. Y entonces, mire, si no los conoce internamente, ¿cuáles serán sus posiciones ante los organismos internacionales que hoy son intervencionistas, son duros, no perdonan nada, etcétera? Entonces, todo eso necesitamos pactar. Mire, pactar políticas de empleo. Por ejemplo, Jorgito, mire, nosotros y algún día debíamos de tomar eso. Las amenazas fuertes que tenemos cuando se venzan las salvaguardas del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué vamos a hacer con los productores de maíz cuando aquí entra el maíz amarillo libre de cualquier impuesto? El pobre va a escoger entre maíz blanco y maíz amarillo. Va a escoger el maíz más barato que le pueda dar para hacer la tortilla. Ese maíz amarillo en Estados Unidos es producido con subsidios, porque es alimento para los animales. Aquí es alimento para personas. Y entonces vamos a decir, no, es cuestión de mercado. Pero ¿cuánta gente vive en Honduras de la producción de maíz o de producción de frijoles? Mire, todo eso no hay discusión de qué debemos de hacer. Eso que le decía, pactemos, ¿qué hacemos con la ENE, hombre? Podemos restaurar la ENE bajo otro mecanismo de gerencia, pero en una forma transparente, en una forma tal, vamos al pueblo hondureño y le decimos, necesitamos un sacrificio para sanear la ENE, pero de aquí para allá será esto, no para acá. Entonces, ese pacto yo creo que nosotros debe ser, Jorgito, un pacto preelectoral. Sí. Preelectoral de compromiso. Independientemente de quién gane, de quién llegue. Y todo. Diciendo esto, firmado, bajo supervisión tal, y esto debe cumplirse, debe rendirse. Debemos de crear lo que tienen los norteamericanos, un informe a la nación. Y sobre eso, los pactos. Porque la situación se ve difícil. Mire, Jorgito, el crecimiento acelerado de la pobreza. Yo creo que eso también tiene que ver con que hoy ve los pastores que quieren asumir el poder político, porque ellos ven que el Estado laico que hemos tenido, donde cualquiera llega sin valores y sin nada, ellos pueden hacer que crean, mire, ese gran vacío de espiritualidad, de valores vía laicos en el poder, puede hacer que nosotros lo podamos rescatar, pero que sin duda, mire, meter hoy la religión en la política. Meter hoy la religión a la política, mire, eso es ya mayor conflictividad. Jorgito, aquí en Honduras se dividieron las iglesias con lo del golpe de Estado, se multiplicaron las iglesias, o sea, con una simple simpatía
en contra del golpe o a favor del golpe, colapsaron las iglesias. Y entonces se imagina ahora un pastor metido a política, cuando la política tiene mayores sensibilidades en Honduras que lo que tiene la religión. Entonces yo creo que el sustituir ese estado laico por un estado confesionario es mucho más difícil. Pero la pregunta, ¿tienen derecho los cristianos organizados a participar en política? Yo creo que sí tienen. Lo que no tienen derecho es a participar como pastores, como jerarcas, porque la sociedad dice, Gorrito, que es un todo, que el sistema es un todo, que está formado por partes y cada parte cumple una función. ¿Cuál es la función que cumple la iglesia? ¿Cuál es la función que cumple un partido político? La función que cumple la familia, la función que cumple el vecindario, Gorrito. Son funciones complementarias. Cuando usted va a meter que la iglesia también va a participar en política, entonces usted va a meter un elemento que puede ser un distractor terrible de que en busca de la espiritualidad también busquemos el poder político y eso más bien, en vez de unirnos, nos divida. Yo le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, ha sido bastante enriquecedor esta mañana, escuchar sus puntos de vista. Lo dejo 30 segundos para que se despida, agradeciéndole, invitándole incluso públicamente a que estaremos en próximas emisiones, por supuesto con sus opiniones que siempre son oportunas sin ninguna duda, y en medio de toda esta vorágine que es política, pero que no nos podemos olvidar, como sociólogo usted, que recomendaciones, opiniones en relación a cómo estamos viviendo en este instante y que podría complicarse en Honduras nuestra situación si los políticos siguen actuando de la misma manera, de la misma forma y como lo han hecho hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, Gorrito. Yo creo que todos tenemos el compromiso de estar atentos a la problemática que nosotros estamos pasando en Honduras. Y mire, todas las intervenciones deberían de ser para buscar mayor entendimiento entre las partes, mayores compromisos y menos confrontación, porque la confrontación no nos va a llevar a soluciones. Ya demasiada confrontación hemos tenido y la situación más bien ha empeorado. Gracias, licenciado. Gracias, Gorrito. Mucho gusto. Igualmente, un placer, por supuesto, contar aquí esta mañana con el licenciado Julio Navarro, que nos ha hecho un panorama de lo que está sucediendo en la actividad política en general y la situación que es bastante difícil, bastante delicada que está viviendo el pueblo hondureño. Una brevísima pausa, quédese con nosotros y regresamos en un instante con muchísima más información.